Doctor, ¿qué acciones o qué perspectivas se está tomando ahorita, por ejemplo, frente a la criminalización, a la vandalización de las protestas, sobre todo este 19 de julio que se viene denominado la tercera toma de Lima? ¿Qué nos podría hablar sobre eso? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta el devenir histórico de este proceso, ¿no? Y ya es una tendencia, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, desde hace más de una década, que las distintas legislaciones de los diferentes países han empezado a recortar el derecho a la protesta de sus ciudadanos, inclusive en Europa, que habitualmente se ve a sí misma como el lugar donde hay la absoluta transparencia y todas las facilidades para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan expresarse. Pero incluso en Francia, que es quien suele liderar esto, ya se han dado una serie de normas, se han dado una serie de leyes que limitan el derecho a la protesta. España empezó con eso. Y América Latina no es pues la excepción, ¿no? Sino que aquí también se ha ido viendo como en los diferentes países las posibilidades de protestar cada vez son menores y las consecuencias de hacerlo cada vez son mayores. En el caso del Perú, el asunto es particularmente grave. En el gobierno de Alan García ya hubo un avance bastante significativo respecto a criminalizar las acciones de protesta que hasta antes se hacían sin mayor inconveniente por parte de quienes participaban de las mismas, ¿no? Pero en esta circunstancia estamos ante un gobierno ilegítimo, en mi opinión, si bien legal, eso es una cosa, ilegítimo de otro lado, porque es otra cosa, porque no tiene el respaldo de la ciudadanía, tal como lo indican todas las encuestas que se han hecho, no solo el Poder Ejecutivo, sino y sobre todo el Poder Legislativo, que es de donde salen precisamente las leyes, ¿no? Entonces, en una situación de ilegitimidad, la ciudadanía pues debiera tener todo el derecho de manifestar su rechazo a un gobierno, a un congreso o a la institución de la que se trate, en la cual no se siente representada, en la cual no confía. Sin embargo, hemos visto que las protestas que se han dado en los meses pasados, lo que se ha hecho es proceder con una fuerza excesiva y con una sistemática, aparentemente, violación de derechos humanos de quienes participaban de la misma. Así lo ha establecido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así lo ha establecido el informe de Amnistía Internacional, así lo ha establecido el informe de Human Rights Watch. Entonces, no estamos ante una visión sesgada de algún grupo político, sino de organismos defensores de los derechos humanos de gran prestigio a nivel mundial, que consideran que, además de que las leyes que ya restringen el derecho a la protesta, incluso dentro de esa legislación se han cometido excesos por parte de las fuerzas policiales y de parte de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que ya estamos viendo que se está dando respecto a esta protesta que se va a llevar a cabo en unos días, ¿no? Ya la policía ha anunciado que va a revisar las mochilas de quienes estén viajando, ¿no? Y ya expertos en derecho constitucional han advertido que eso es un exceso. La policía solo puede realizar ese tipo de acciones cuando presume que está ante la posibilidad de la comisión de un delito. Ir a protestar a Lima no es un delito. Por tanto, no hay por qué revisar las pertenencias de esas personas. Ya vimos lo que hicieron en San Marcos, ¿no? Entonces, más o menos el mismo procedimiento. Entonces, allí esperamos pues de la ciudadanía que ejerza este derecho a la protesta de la forma más pacífica que se pueda y de la forma también más ordenada y organizada, para que, si bien hagan escuchar su voz, no den pie a que haya la posibilidad de que tengamos más víctimas que lamentar. Porque aunque la justicia luego actúe, hasta ahora no lo está haciendo, pero suponiendo que actúe y encuentre los responsables y los sancione, igual esa persona afectada, porque fue herida o fue perdió la vida, eso no se va a recuperar, ¿no? Y entonces la idea es que no se produzca ninguno de estos hechos lamentables, y eso también en gran medida depende de la forma en que se organice la protesta. Se ha visto además que también en las últimas protestas que han habido en el sur del país, sobre todo, la cobertura mediática es bastante sesgada, es un tanto discriminatorio, ¿no? Sobre todo a la de las clases populares.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación frente a la cobertura de estas situaciones y de estas acciones? Lo que pasa es que en el país estamos ante una precarización de la democracia muy grande, ¿no? Entonces ya revistas y analistas de enorme prestigio a nivel mundial han cuestionado si la nuestra es una democracia, ¿no? Y han concluido que no. El Perú ya no vive una democracia, ¿no? Pero no tenemos una dictadura. Entonces, ¿qué cosa es? La han calificado de un régimen híbrido, ¿no? Entonces, legalmente somos una democracia, pero en la práctica no lo somos. Y no lo somos porque tenemos un Congreso a quien respalda apenas el 6% de la ciudadanía y tenemos un Ejecutivo que obedece a la lógica y a las propuestas de este Congreso ilegítimo y que sigue un plan de gobierno e implementa un conjunto de políticas que no son por las que votó la ciudadanía. En otras palabras, gobiernan quienes perdieron. Y eso evidentemente no es democracia, pero además de eso, la democracia no solo es el poder ejecutivo, no solo es el poder legislativo, es el Ministerio Público, ya sabemos lo que está pasando allí, es el poder judicial, etcétera, etcétera, y también son y juegan un papel fundamental los medios de comunicación. Los medios de comunicación que tenemos en el Perú apuntan a fortalecer la democracia o la debilitan. Lamentablemente lo que estamos viendo es que los medios que se llaman a sí mismos nacionales, pero que en realidad son capitalinos, ¿no? No están apuntalando la democracia, no la están fortaleciendo, sino que la están socavando, ¿no? Con el fin de defender ciertas posturas políticas que están en la absoluta libertad y derecho de hacerlo, en su línea editorial, no en su papel informativo, donde allí ellos mismos se lo han planteado como requisito, deben actuar con neutralidad y objetividad, ¿no? La mayor neutralidad y objetividad posible, porque nunca va a ser dado de que lleguen al 100% de ello, pero la mayor posible. Ya lo vimos en la segunda vuelta electoral, como estos medios de información se convirtieron en medios de propaganda y lamentablemente hasta el día de hoy no han recobrado una posición propiamente periodística, sino que utilizan sus empresas periodísticas para sus objetivos empresariales. Y eso no es democracia. Hay una situación que bastante se ha escuchado. ¿Cuál es la finalidad de estas marchas? ¿Qué se consigue con estas marchas? Hay muchas personas que dicen, ¿para qué marchan? ¿Cuál es el objetivo? Van a salir a las calles y nada más. No se consigue nada. Es mejor que no salgan, que no haya heridos, que no haya situaciones que lamentar. Entonces, ¿cuál es la finalidad en sí, la esencia de las marchas que se vienen dando o que se van a dar este 19 de julio? Bueno, el problema es que el asunto es mucho más grave de lo que aparentemente pareciera, ¿no? Pareciera que el problema es que tenemos un Congreso como el que tenemos un Ejecutivo como el que tenemos, y si tuviéramos otro Congreso y otro Ejecutivo, la solución ya estaría dada, pero no es así, ¿no? En la sociología a esto le llamamos crisis orgánica. Eso quiere decir que todo está en crisis y en una gravísima crisis. Cuando decimos todo, no estamos hablando solo del Ejecutivo y el Legislativo, estamos hablando, por ejemplo, de los sindicatos, ¿no? Entonces, los sindicatos están en crisis. Las dirigencias sindicales a quienes representan. Las bases sindicales se sienten representadas, ven en sus dirigentes a líderes que los van a llevar a una situación de mejora de sus condiciones laborales, a una situación política mejor para el país. ¿Cómo responde la sociedad civil? ¿Cómo responden los alcaldes y las alcaldesas, los gobernadores regionales frente a esta crisis política? ¿Qué posición asumen respecto al debilitamiento de la democracia en el país, ¿no? Ninguna, o por el contrario, o peor, ¿no? O sea, no por el contrario, sino que no asumen ninguna posición o incluso contribuyen a esta deslegitimización de la política que se vive en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿quiénes protestan? ¿Qué organizaciones son las que convocan? Esas organizaciones, esos liderazgos también están en crisis. Y entonces la protesta es autoconvocada. Y cuando algo es autoconvocado, es poco organizado. Y cuando es poco organizado, pueden ocurrir las cosas que ya han pasado, ¿no? Si no sabemos quiénes están participando en la marcha de Lima, ¿cómo podemos velar por su seguridad si ni siquiera sabemos quiénes están allí? Las personas que van, en qué grupo están, en el sindicato tal, en el mercado de abastos tal, quién es el dirigente de ese sindicato, quién es el dirigente de ese mercado, que va a velar por la seguridad, la integridad de todas las personas que forman parte de su organización y van a participar de la marcha. Nada de eso tenemos, y entonces participar así es un gran riesgo.
pero porque sea un gran riesgo, entonces no participamos. La gente lo ha dicho muy claramente. Lo que queremos es expresar que pensamos que este gobierno es ilegítimo, que este Congreso no debe continuar. Por eso protestan. El gobierno ha respondido: estoy dispuesto a conversar sobre si les ponemos agua potable o no, si aumentamos la red de alcantarillado o no, si financiamos proyectos de desarrollo para su región o no. No voy a conversar sobre cuestiones políticas. Lo ha dicho con esas palabras la presidenta Boluarte. ¿Qué es lo que le da dignidad a las personas? La política. Eso es lo que le da dignidad a las personas. En una sociedad democrática, el ejercicio de la ciudadanía es la participación activa y permanente en la política. Ese derecho se le quiere negar a la ciudadanía. A la ciudadanía se le dice: protesten para que asfaltemos sus calles. Y si las asfaltamos, y acabó la protesta. Pero la ciudadanía no quiere protestar porque le asfalten las calles. Quiere protestar porque se escuche su voz, porque se tome en cuenta su opinión. Es decir, para hacer valer su dignidad. Sale la gente a marchar, como digo, tiene que ser marchas absolutamente pacíficas, marchas muy bien organizadas, etc. Sale la gente a marchar y no se consigue nada, aparentemente. Lo que se consigue es decir: este pueblo tiene dignidad. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo.